cosa es la vida. Tiene su solo lugar. Cada cosa tiene un tiempo para hacerse realidad. Es por eso que preciso que me enseñes a mirar lo que tengo por delante, el presente que está acá. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, también de reír, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de saber lo que hay que hacer. Es por eso que preciso que me enseñes a vivir y a no equivocarme cuando tenga que elegir. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame. Muy bien. Vamos a pedirle a Lucas. Lucas, ¿me escuchás bien? ¿Tenemos una oración para continuar? Bien. ¿Oramos? Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos nuevamente, Padre, estamos en este momento, en esta hora. El que tú, Padre, nos permitas disfrutar, Padre, de estos coros, disfrutar, Padre, de tu palabra, la cual va a ser abierta nuevamente. Pedirte, Padre, que nos des oídos atentos, que nos des el estar atentos a tu palabra, sabiendo, Padre, que quizás por este medio cuesta un poco. Pedirte, Padre, que tú nos llenes de sabiduría, nos llenes de inteligencia, para que tu palabra haga cabida en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, en nuestros pensamientos, que podamos ser fieles hijos tuyos, que podamos poder aplicarla a nuestra vida, poder dar el ejemplo, Padre, sabiendo que es lo que mejor predica de ti, pudiendo, Padre, llevar tu nombre bien en alto, no negándolo. Agradecerte, Padre, porque tú no cortas tu brazo de salvación, sigue vigente, Padre. Tú te tomas el tiempo necesario para que todo aquel que pueda aceptar al Señor Jesucristo pase de muerte a vida. Pedirte, Padre, por las almas que están escuchando, si hay alguna persona que aún no ha aceptado al Señor en su corazón, que tu Espíritu pueda hacer la obra. Pedirte, Padre, por tu palabra, para que nos hables por intermedio de ella, Padre, para poder seguir poniéndola en práctica. Pedirte, Padre, por aquellos hermanos que aún no se han podido conectar, que puedan tomarse el tiempo, Padre, para conectarse y escuchar un poco más de tu palabra. Agradecerte por todo, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Lucas. Bueno, tenemos otro coro preparado, así que Luciano lo va a proyectar. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad.
gracias. Los motivos de oración, ahora ponemos en pantalla los motivos de oración que tenemos en términos especiales. Ya el embarazo de Tamara está muy maduro, a punto de dar a luz, así que ese es un tema que está también para tenerlo muy presente. El segundo punto que mencionamos, Roberto Engler, es un hermano anciano de una iglesia en Santa Fe. Mañana lo van a operar, es un conocido nuestro, y mañana lo van a intervenir, así que si alguien lo quiere agendar y estamos orando por él. Marcos Rocha nos pide oración por Alejo, nació con complicaciones, ya salió de terapia intensiva, pasó a terapia intermedia. El hermano de Eva, orar por su salud, por su vida espiritual, Joaquín, y por la familia también. Sigamos teniendo en cuenta el agradecimiento y el pedido del tema del bautismo por Antonella, Florencia, Marcos, los hermanos que se han bautizado el otro día, las personas que escucharon el Evangelio a raíz de esto también, la familia de Marcos especialmente, algunos amiguitos de Antonella y Florencia, el tema de Roberto que pidió oración por su tocayo, Roberto Palavecino. Seguimos cada vez más cerca del casamiento de Charlie y Eva. Esta noche nos va a hablar Charlie, no sé si el tema es el casamiento, ya lo veremos. La salud y estudios de Romina. Bueno, Romina parece que se va a dedicar al estudio, así que pide oración. Y Julie y Sol, bueno, me estoy enterando porque pregunté hoy, no pregunté hoy, ayer pregunté por el viaje de Julie y de Sol. Bien, ya Julie y Sol están con nosotros, así que han llegado bien. Muy bien, volvemos a la galería. Quiero ver la vista de la galería. Recordemos de nuevo, ya lo mencioné antes, tenemos a la abuela en casa, y otro motivo de oración, hermanos, es el papá de Rodi. Siempre de repente nos olvidamos de mencionarlo. Mañana Rodi se va a ocupar de un trámite con el papá, así que tengamos en oración al papá de Rodi con sus achaques y tanta edad que ya tiene. Bueno, ¿está Rodi en la galería? Muy bien. Bueno, a trabajar, va a tener una oración Rodi. Y Dani, si me da el ok también. Sí, acá estoy. Ok, Rodi y Dani van a tener una oración, y luego Charlie va a seguir inmediatamente con el tema del mensaje. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, tenemos motivos más que suficientes para agradecer, para dar gracias primeramente por la salvación, por el gozo de saber que somos hijos tuyos, Padre Celestial, por el gozo de saber que pertenecemos a esta familia celestial, y nuestra fe nos lleva a pensar que el Señor Jesucristo prometió venir a buscar a los suyos, y vemos que en el mundo se muestran más que evidencias hay de que el Señor pronto viene. Pero mientras estamos acá, Señor, en el cuerpo y en el mundo, no podemos estar alejados de ti. Necesitamos cada día, cada minuto de tu presencia, de tu ayuda, de la guía del Espíritu Santo. Y ese es el motivo que nos reúne, Señor, en esta noche. Es pedir, orar con súplicas en el Espíritu para que el Espíritu obre en cada uno de tus hijos, haciendo la obra, resolviendo problemas que tenemos aquí, y ese es uno de los motivos en esta noche. Queremos pedirte, Señor, por los hermanos que se han bautizado, para que puedan estar cobijados bajo tus alas, protegidos y con
sabiduría de lo alto para poder eludir los dardos de fuego del enemigo, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y así, Señor, encuentra tal vez almas débiles que no están aferradas a ti, Señor, y son arrastradas. No es el caso este, pero sabemos que Satanás anda buscando destruir, matar y hurtar, Señor, y ese es el trabajo que tiene, Señor, tú para con tu pueblo. Guiarnos a toda la verdad con el Espíritu para poder estar libres de esto. Pedimos, Señor, por los ancianos de edad de nuestra iglesia, para que tú puedas sanarlos, cuidarlos, por los jóvenes. Pedimos, Señor, por nuestras familias. Y, Señor, pedimos también por los ancianos de nuestra congregación, quienes trabajan también arduamente, llevando la palabra, instruyendo con sabiduría, con sana doctrina. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, a Sol, a Juliana en este viaje que han tenido. Puedan tener ellos en su corazón, Señor, toda esta experiencia y poner en práctica lo que hayan aprendido. Eso contentará tu corazón también, Señor. Padre, pedimos, quiero poner en tu presencia especialmente el problema que tengo acá en el hogar con mi padre. Tú ya conoces toda la situación, pero lo expresamos así. Pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para poder tener un diálogo con esta gente y con el nuevo hogar, Señor, que vamos a disponer, si así lo permites, en el día de mañana. Padre, en tus manos nos encomendamos, pidiendo tu bendición. Al escuchar tu palabra, Señor, podamos tener oídos atentos a ella, ya que somos responsables, cada uno de nuestras personas, de escudriñar y de hacer la voluntad tuya, que eso a ti te agrada. En tus manos encomendamos todo, agradecidos. Lo hacemos siempre en el nombre del Señor Jesús. Amén. Padre Celestial, nuevamente estamos en tu presencia, agradecidos por este privilegio que nos das de poder orar, Señor, de poder pedir nuestros motivos de oración, nuestras necesidades de ante tu presencia. Sabemos que tú respondes conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser pacientes, a esperar tus tiempos, a entender los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros en tu voluntad y a vivir confiadamente dependiendo de tu mano. Señor, los motivos de oración que se han expuesto en esta noche, pensamos en el embarazo de Tamara, Señor, pedimos por ella para que pueda llegar a término, para que esté todo bien, y agradecerte, Señor, porque nuestras hermanas Julie y Sol han podido llegar bien de su viaje, han podido disfrutar un tiempo, Señor, con otros hermanos. Pedimos por ella, por la palabra que han recibido también, para que haga fruto y puedan, Señor, crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Señor, por nuestro hermano Roberto Engler, que se ha pedido oración por su operación, para que tú estés guiando a los médicos, Señor, en esto, para que pueda salir todo bien, Señor, y pueda ser el hermano estar repuesto, Señor, y pueda estar bien de esta situación que le toca vivir. Se ha pedido oración, Señor, por Alejo, por este nene que en terapia intensiva, Señor, y ahora pasó en terapia intermedia. Pedimos por él, para que pueda estar bien también, Señor, por Joaquín, el hermano de Eva, algunos que lo conocemos, Señor, pedimos por su vida espiritual, por su familia, para que, Señor, tu mano obre en esa vida, en su vida, Señor, pueda, Señor, dejar algunas cosas que lo sujetan en este mundo y pueda entregarte a tus pies. Pedirte por los que han escuchado el Evangelio, por el trabajo que hace la iglesia predicando. Pedimos por estas personas que han recibido tu palabra para que no vuelva vacía. Sabemos que así no lo va a hacer, porque tú tienes un plan para cada uno, Señor. Tienes un mensaje especial para cada persona que recibe el Evangelio. Pedimos por la salud de Roberto Palavecino, Señor, también por la de Romina Marchesini, que se ha realizado estudios para que tú
estés allí obrando para que todo salga bien. Y Señor, pedirte por el casamiento de Charlie y Eva, Señor, este testimonio que van a dar los chicos, Señor, para que tú bendigas esta unión, para que tú ayudes a que todo pueda salir bien y los chicos puedan disfrutar, Señor, un tiempo, Señor, y luego vivir como una familia. Pedimos por ellos para que tú guíes todo hasta esta fecha. Agradecerte porque podemos estar presentes para escuchar de tu palabra. Pedimos por Charlie para que la misma sea sencilla para nuestro entendimiento y podamos, Señor, crecer cada día más en tu palabra y en las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a compartir pantalla. Así vamos empezando con el mensaje en esta noche, un mensaje que en teoría debería ser cortito, pero bueno, vamos a ver cómo vamos con los tiempos. Ahí espero que puedan estar viendo. Así que bueno, vamos a comenzar con el mensaje de esta noche. Henry el miércoles pasado nos estuvo compartiendo sobre lo que era la vid y esa representación que es para nosotros la vid, ¿no? Eran, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, ¿sí? Nos compartía así cuál era nuestra posición, nuestro lugar, qué era lo que teníamos que hacer, qué era lo que teníamos que dar, que era justamente los frutos, ¿sí? Así que Henry nos compartía sobre eso, ¿sí? Y algo que nos compartía, y era algo que a mí se me quedó de lo que escuchaba, era que algo que es muy conocido, ¿no? Que creo que todos tenemos muy en claro, pero que quizás muchas veces lo pasamos por alto, ¿no? Pero que no podemos dar un fruto que no tenemos, ¿sí? No se le podía pedir a un árbol de peras, ¿sí? que de manzanas, porque no tiene manzanas en su interior, sino que lo único que va a poder dar son peras, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros no vamos a poder dar un fruto, ¿sí? que no tenemos, no vamos a poder dar o ofrecer o mostrar externamente algo que en nuestro interior no hay, ¿sí? Entonces, esto me llevaba a pensar, ¿no? en esto que es algo absurdo, ¿no? Algo que como que no tiene sentido, no va en contra de la razón natural de cada uno de nosotros pensar que un árbol de peras, por ejemplo, de manzanas, no tiene lógica. Entonces esto es algo absurdo. Y es parte de lo que vamos a hablar en esta noche, que es justamente el título, por así llamarle, del mensaje en esta noche, es absurdo, ¿sí? Algo absurdo, ¿sí? La idea de algo absurdo, si vamos a ver adelante, ahí las diapositivas tienen unos nenes y símbolos matemáticos, porque el término absurdo, sí, es muy usado matemáticamente, sí, cuando se quieren hacer, por ejemplo, equivalencias de ecuaciones y demás, cuando uno quizás está comparando las ecuaciones y llega que de un lado le dio 4 y le dice que eso es igual a 0, es algo absurdo, como que algo que no tiene sentido, porque 4 sabemos que no es igual a 0, entonces se llega a un resultado absurdo, algo que va en contra de la razón. Y justamente la definición de absurdo, ¿sí? Según el diccionario, es eso, ¿no? Es algo que va contrario a lo que es lógico, ¿sí? A lo que sabemos, o a lo razonable, ¿sí? Está fuera de lo que es razonable. Entonces, veía la historia de un nene, ¿sí? Los nenes cuando son chiquitos generalmente son muy curiosos, ¿sí? Hacen preguntas y sobre todo también tienen respuestas muy particulares. Y estaba la historia de este nene, ¿sí? Este nene que era muy chiquito, y le había pedido al papá algo que sería muy caro, no recuerdo bien qué era lo que le había pedido al papá, pero era algo que era muy caro, ¿sí? Al papá no le daba para poder comprarlo, ¿sí? Entonces el papá le decía, hijo, bueno, no tenemos plata para comprar eso. Pero el hijo lo miró al papá y lo miraba medio sorprendido, como no entendiendo por qué el papá no se avivó de esta idea que le iba a dar. Justamente lo que le dijo el nene al papá era que
Entonces vamos, papi, papi, entonces vamos, dice, al banco. Y le pedimos al banco que ellos nos den la plata que necesitamos, ¿sí? Para poder comprar esto. Así que así de fácil lo solucionaba el nene, ¿sí? Obviamente que la respuesta al papá le dio mucha gracia porque se la hizo muy, muy cortita, como se dice ahora, pero el nene sabía que el banco tenía plata, tenía mucha plata el banco, ¿sí? Pero bueno, el nene no podía entender lo complejo, ¿no? De qué es para que el banco te dé plata, todo lo que tiene que pasar, que quizás hay que pedir un crédito, o quizás hay que hacer X trabajo, que tienen que transferir la plata para que vos la puedas sacar y demás. Entonces, el nene esto no lo entendía y no tenía tampoco la edad como para que el padre le explique eso justamente. Entonces, esta pequeña historia, ¿no? Nos muestra cuán desacertados es la palabra, ¿sí? Que podemos ser nosotros mismos, ¿sí? Con los comentarios que hacemos, ¿sí? Cuando pretendemos hablar de algo que no sabemos nada, ¿no? Este nene comentó esto, ¿sí? Acerca del banco, dijo, bueno, vamos a pedirle plata al banco y ya está, lo solucionamos, pero el nene no tenía ni idea de todo lo complejo que era llegar a eso, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿no? Seguramente a alguno, o más de uno, le habrá pasado, ¿no? Que nos cruzamos con alguna persona, ¿sí? Que sea cual sea el tema de conversación que haya, quizás en una ronda de amigos, quizás en una ronda de trabajo, quizás en alguna juntada, lo que sea, esa persona siempre tiene algo para decir. Nunca hay algún tema del que no sepa, algún tema del que no pueda aportar algo, sino que siempre algún bocado puede meter de lo que sea que esté hablando, ¿sí? Y muchas veces pasa, ¿sí? Que estas personas, lejos de quizás impresionar o que los demás se admiren por lo que saben o por lo que quizás demuestran saber, terminan, ¿sí? Siendo personas quizás que resultan molestas, ¿sí? Porque se nota que no tienen ni idea de lo que están hablando, de lo que están diciendo, de lo que están opinando, y terminan quedando mal, básicamente. O sea, están tratando de sacar chapa, por así decirlo, de algo que están ahí charlando y tratando de quedar bien con el resto, y terminan quedando mal porque no tenían ni idea de lo que estaban hablando y se tiraron a hablar por hablar, ¿no? Entonces, a raíz de este pensamiento, ¿no? De cuántas veces quizás nos pasa o hemos visto, ¿no? Que hay gente que no tiene idea, ¿sí? De lo que está hablando, pero se manda igual a hablar, ¿sí? Vamos a ir a buscar un versículo que es el que está ahí en pantalla, que es en Isaías, capítulo 45, ¿sí? Y acá en Isaías, capítulo 45, vamos a ver una palabra o un ejemplo que a Isaías le gustaba bastante usar por lo que estuve viendo, ¿sí? Y es un ejemplo muy práctico, ¿sí? La mayoría hemos escuchado de él y va a ser la reflexión en esta noche. Vamos a leer en Isaías 45, versículos 9 y 10, y dice: Ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? ¿Sí? Estos son los dos versículos que compartimos de Isaías, ¿no? Ay del que pleita con su hacedor, ¿sí? Ay del que se pone a pelear, a discutir, ¿sí? A hacerle planteo a aquel que lo hizo, ¿no? Ahí habla, dice tiesto, el tiesto con los tiestos de la tierra, o sea, imaginándonos a nosotros, ¿sí? Poniéndonos en el lugar de hacedor a Dios, ¿sí? Y hablando de estos tiestos, como diciendo, nosotros somos uno más de todo el montón de personas, ¿sí? De la cantidad de personas que hay en la tierra, ¿sí? Nosotros somos simplemente uno más, ¿sí? Y entonces sigue el ejemplo, dice, dirá el barro al que lo labra, ¿sí? Al que lo está trabajando, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? O a la obra, ¿sí? Le va a decir, la obra le va a decir, no tiene manos, no le vas a hacer manos, ¿sí?
Y el versículo que sigue, ¿sí? Es algo que habla así ya de padres y madres, ¿sí? Analizando, dice, hay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? ¿Sí? Imagínense que cada uno de nosotros se plantea a su papá, ¿sí? ¿Por qué se puso en plan de tener un hijo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y sigue el versículo y dice, y a la mujer, ¿por qué diste a luz? ¿Sí? ¿Por qué hizo eso la mujer? ¿Por qué lo hizo en ese tiempo? ¿Por qué se dio así? ¿Por qué tomó esa decisión? O sea, es como muchos planteamientos absurdos, ¿sí? Y que muchas veces nosotros de cierta manera terminamos haciendo, ¿sí? Ahí está el versículo en pantalla. Entonces, este es el análisis que nos presenta, ¿sí? Isaías en estos dos versículos, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a imaginarnos situaciones, ¿sí? En base a esto que podemos leer, en base a estos planteos de alguien, por así llamarlo, inferior, quejándose, ¿sí? De esa persona superior o de ese algo superior que tenía y planteándole por qué hizo tal o cual cosa, ¿no? Entonces, nos lleva a imaginar, ¿no? Imagínense que el ladrillo agarra y se enoja un día y dice, se la agarra con el constructor, ¿no? Y le dice, che, mira, a mí me parece que acá donde me estás poniendo, sí, al lado de la columna, me parece que no voy a andar bien, me parece que me tendrías que poner más allá. Quizás un clavo, ¿no? Puede agarrar, enojarse también, y se la agarra con el carpintero y le dice que no, mira, este mueble que me estás poniendo va a estar ahí tirado, capaz que ni lo usan, poneme en ese sillón que voy a estar siempre usado, que es más lindo, ¿sí? No, yo no tendría que estar acá. Después, imagínense, por ejemplo, ¿no? La Sal, ¿sí? Que se enoja con la cocinera y le dice, ¿qué estás haciendo? Mi servicio no lo tenías que usar en esa comida ya está bien, no tenés que usarme esta vez. Entonces son cosas, sí, son planteos que si nos ponemos a hablar y a analizar no tienen sentido, ¿no? Suenan quizás hasta, por así decirlo, ridículos porque pensamos en esos elementos o en esas cosas, hablándonos a nosotros quizás que somos los protagonistas de cómo las vamos a usar y por qué las tendríamos que usar y por qué no y dónde y por qué acá sí, por qué acá no, ¿no? Y en el ejemplo que estábamos viendo, ¿sí? Cómo puede el barro, ¿sí? Decirle al alfarero, ¿sí? Al que lo estaba usando, al que lo estaba labrando, cuál era la mejor manera de ser usado, ¿sí? Cómo podía ese bebé, justo en el momento en el que estaba por nacer, ponerse a discutir con la madre porque cree que el bebé, que no es el momento de nacer, que tendría que haber sido de otra manera y demás. ¿Sí? Pero lo que nos pasa, ¿sí? Muchas veces a nosotros, ¿sí? De que nos damos cuenta de estos ejemplos, de que son totalmente claros, totalmente lógicos, ¿sí? De lo absurdo que son estas situaciones, ¿sí? Pero nos pasa que no nos impedimos nosotros, ¿sí? El hecho de cuestionar la forma en que Dios actúa, ¿no? Nosotros, como leíamos en el versículo ese, somos uno más, ¿sí? Somos tiestos de los tiestos de la tierra, ¿sí? Somos uno más y sin embargo muchas veces quizás nos hemos planteado, quizás no con palabras, ¿sí? Pero quizás en nuestros corazones el decir por qué Dios hace esto, por qué Dios no hace lo otro, ¿sí? Quizás estamos en alguna situación difícil, ¿sí? Y pensamos, ¿no? No entiendo por qué Dios permite que me pase esto, ¿sí? Que se me muera, por ejemplo, un familiar, que tenga problemas económicos, ¿sí? Que no pueda llegar a fin de mes, que estaba todo bien y se me rompió el auto y ahora no me alcanza la plata para llegar a fin de mes, sea la situación que sea, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que esto ocurra, ¿sí? Incluso hacemos planteos quizás un poco más fuertes, decimos, bueno, si Dios me ama, ¿por qué no interviene? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué si dice que me ama tanto? ¿Sí? ¿Por qué no me ayuda con esta situación que estoy pasando y que le estoy pidiendo y que no está haciendo nada? Yo no veo que esté haciendo nada, ¿sí? Entonces, quizás, sí, aunque no sean preguntas o no sean planteos que digamos en voz alta, sí, expresados, sí, a viva voz, por así decirlo, ¿sí? Muchas veces quizás
en nuestros corazones hemos pensado así, hemos tenido estas reacciones, ¿sí? Por las situaciones que pasan, o muchas veces quizás podemos habernos creído capaces de poder explicar la manera en que Dios actúa, ¿no? ¿Sí? Como si fuésemos expertos o si como conociésemos a Dios en la manera en que Él actúa, ¿sí? Y planteamos, bueno, habrá pasado esto porque Dios quería hacer esto y aquello y demás, y quizás no tenemos ni la más mínima idea de lo que estamos hablando, ¿sí? Como este nene o como esa persona en la ronda, ¿sí? Charlando un tema del cual no tenía idea, pero estaba metiendo el bocado. Entonces, pensando en esto, ¿no? Vamos a ir a buscar un versículo, sí, que también está en Romanos, que también nos habla justamente de esto, sí, esto que veníamos leyendo en Isaías, que es en Romanos 9. Vamos a ir a Romanos 9 y vamos a seguir analizando este ejemplo, ¿no? Ejemplo del barro, ¿sí? Del alfarero. Entonces, Romanos 9, el 20 al 21, ahí se los pongo en pantalla, dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Sí? Entonces esta pregunta, ¿no? El primer versículo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién sos vos, Charlie, para ponerte a discutir con Dios de por qué permitió esto en tu vida, por qué no permitió aquello otro, por qué no te está, según vos, ayudando con esto y no te está, y sí está ayudando a otro, por ejemplo? Un montón de preguntas, un montón de planteos que nos podemos hacer cada uno de nosotros, ¿sí? En nuestra vida diaria, en nuestro andar diario, con las situaciones y las circunstancias que se nos presentan, ¿sí? Y que podemos llegar a tener estos pensamientos, ¿no? Estos pensamientos que, como veíamos, son absurdos, ¿sí? No tienen sentido porque no somos quien para ponernos a reclamar a Dios, a nuestro Hacedor, el cómo hace las cosas. No tenemos realmente ni idea de esto, ¿sí? Entonces, vamos a ir a analizar, ¿sí? Unos versículos que están en Jeremías, ¿sí? Que nos hablan justamente de esto. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 4. ¿Sí? Esta es una porción muy conocida, así que habla justamente de esto, ¿sí? De este análisis del alfarero y el barro, ¿sí? Entonces dice el versículo 1 del capítulo 18 de Jeremías, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, dice Jeremías, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo, ¿sí? Entonces, vemos en este versículo, ¿sí? En este caso era un análisis, ¿sí? Que Dios le mostraba, ¿sí? a Jeremías, ¿sí? De su pueblo, de Israel, de qué era lo que iba a hacer con su pueblo, ¿sí? Pero vamos a analizar en estos 4 versículos muy rápidamente el análisis, ¿sí? de lo que se le presentaba a Jeremías en esa ilustración que le estaba dando Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ir con el primero, ¿sí? Lo primero que veía Jeremías en esa situación, ¿sí? Era el barro, ¿sí? Y como podemos analizar muy claramente el barro, ¿sí? En las manos del alfarero somos cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros somos ese barro, ¿sí? Que ese alfarero está trabajando, está moldeando y demás. Vamos a ir a buscar ese versículo, ¿sí? Que está en Isaías. Volvemos a Isaías, capítulo 64. Y el versículo 8 dice,
Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros, ¿sí? Somos barro, ¿sí? Estamos en las manos, ¿sí? de ese alfarero, ¿sí? Que nos formó un día, que nos dio una forma, que nos hizo como como hoy somos, perdón, ¿sí? Y fue quien se encargó de formarnos, ¿sí? Y de hacernos de tal forma, ¿sí? Que tengamos un propósito específico. Entonces Jeremías lo que veía en este análisis, ¿sí? Era que el barro nos representaba a cada uno de nosotros. La rueda, ¿sí? De esa rueda que hablaba ahí el versículo, ¿sí? Que decía, descendía a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda, ¿sí? Esa rueda, ¿sí? Podemos analizarla así como que representa la vida, ¿sí? La vida y particularmente cada una de las circunstancias, ¿sí? Que pasamos en la vida, ¿sí? Cada uno de nosotros está sobre esa rueda, ¿sí? Girando y girando y girando, ¿sí? Constantemente y pasando por esas circunstancias, ¿sí? Que se nos van presentando a medida que vamos girando, por así decirlo, ¿sí? Y cada una de esas circunstancias sí están guiadas por el alfarero, ¿sí? Porque recordemos que el alfarero es el que estaba manejando, ¿sí? La rueda. Entonces el Señor está en control de cada una de las circunstancias que vamos pasando también en la vida. Y por último, ¿sí? Analizamos al alfarero, que justamente, y como venimos diciendo, es Dios mismo. Entonces cada uno de nosotros, ¿sí? Estamos dentro de o arriba de esa rueda, ¿sí? De esa vida, dando vueltas, ¿sí? Día a día con cada una de las circunstancias que pasamos, buenas o malas, ¿sí? Tenemos ese alfarero, ¿sí? Que está en control de esas circunstancias, ¿sí? Que nos van pasando, y sabemos que ese alfarero es Dios, ¿sí? Que justamente nos está moldeando a cada uno de nosotros, ¿sí? A medida que vamos dando vueltas, nos va tocando con distintas situaciones, ¿sí? Adaptándonos, ¿sí? Y dándonos la forma que Él quiere que tengamos, ¿sí? Para poder cumplir el propósito por el cual justamente nos está haciendo, ¿sí? Entonces, el alfarero, ¿sí? Decimos que se representa acá como Dios, ¿sí? Y Dios puede hacer de nosotros alguien nuevo, ¿sí? Ahí le hablaba a Jeremías y le decía que del pueblo podía ser un pueblo nuevo, ¿sí? Podía agarrar ese barro, ¿sí? Pisarlo totalmente y darle una nueva forma, ¿sí? Entonces, Dios con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras vidas, y quizás aún no lo hemos conocido, o si quizás lo conocemos, pero quizás la vida que estamos llevando no es la correcta, ¿sí? Quizás no tenemos una relación correcta con Dios y quizás necesitamos, ¿sí? Realmente necesitamos empezar de nuevo, ¿sí? Dios puede agarrar a cada uno de nosotros, nos puede aplastar, por así decirlo, ¿sí? Pero puede hacer de nosotros un barro que Él pueda nuevamente intentar darle la forma, ¿sí? Y darle el propósito, moldearlo para lograr el propósito que tiene para cada una de nuestras vidas, ¿sí? Y sabemos, como leíamos ¿sí? Ahí en el versículo, ¿sí? Que dice al final, según le pareció mejor hacerlo, ¿sí? A ese barro, ¿sí? Según lo que a Dios le parecía y a lo que Dios le parece mejor, siempre va a estar moldeando cada una de nuestras vidas para lograr cumplir ese propósito que tiene para cada uno de nosotros. Y entonces, así tiene que pasar con cada uno de nosotros también, ¿sí? Muchas veces las circunstancias que pasamos, las situaciones que vivimos girando en esa rueda y esas situaciones que Dios permite, ¿sí? Muchas veces nos planteamos y preguntamos por qué Dios permite que me pase esto, por qué Dios no permitió que pase lo otro, ¿sí? Y cuántas veces cuestionamos a nuestro Hacedor de qué es lo que está haciendo, cómo nos está moldeando en esa rueda, ¿sí? Entonces que podemos aprender a guardar silencio, ¿sí? Delante de nuestro Creador, ¿sí? A no meter esos bocados de persona ignorante, ¿sí? Sino que realmente poder entender que Dios está haciendo en nosotros, ¿sí? Lo que mejor le parece, que sabemos que siempre va a ser lo mejor absolutamente, ¿sí? Y que no nos pongamos a cuestionar a Dios, ¿sí? O a cuestionar las situaciones que Él permite en cada una de nuestras vidas,
¿sí? Sino que podamos entender que Él tiene un propósito para cada una de ellas, ¿no? Y una frase que leía en la semana, que se las voy a compartir en pantalla, ¿sí? Que decía, si sentís que Dios no te está ayudando, si sentís que Dios está en silencio, si le preguntás quizás a ese hacedor, a ese alfarero, ¿sí? De por qué no te está ayudando con esta situación, no te está mostrando qué es lo que tenés que hacer, no sentís su guía para saber qué decisión tomar, si sentís que está totalmente en silencio, que puedas recordar esto, ¿no? Que el profesor siempre está en silencio durante el examen, ¿sí? Quizás estás en esta situación o estás con estos pensamientos, ¿sí? Quizás Dios, ¿sí? El hacedor está probándote, está probando a ver qué es lo que hizo con vos ahí en esa tabla, ¿sí? Mientras giraba, mientras moldeaba, está probando a ver qué tan bien quedó ese trabajo que estaba haciendo, ¿sí? Y por eso hay silencio, por eso no responde, porque te puede estar probando y porque puede estar esperando que des los frutos, ¿sí? De los cuales nos hablaba Henry el miércoles pasado. Así que bueno, esto era lo que tenía para compartirnos en esta noche. Espero que se haya podido entender. Es un pensamiento quizás bastante simple, una reflexión de un versículo que quizás tenemos muy claro, pero muchas veces pasamos por alto, pero bueno, podemos meditar en esto, ¿sí? Meditar en las situaciones que nos van pasando en el día a día, entender que Dios tiene un propósito y que es parte de nuestro moldeo, ¿sí? Es todo eso que Dios va permitiendo en cada una de nuestras vidas, que no cometamos quizás el error de ponernos a cuestionar a Dios del por qué hace las cosas, sino entender que todo está haciendo para un propósito. Así que bueno, vamos a cerrar este momento con una oración. Queremos agradecerte, Padre, por estar presentes en esta noche, de manera, Padre, virtual, pero te damos gracias, Padre, porque nos das los medios, Padre, para poder hacernos, para poder estar reunidos, Padre, y para poder estar compartiendo alabanzas, Padre, compartiendo también oraciones, dejando en tus manos, Padre, aquellos pedidos que nos suceden, Padre, y que les va sucediendo a la iglesia a lo largo de la semana, Padre. Descansamos en ti, descansamos, Padre, en justamente lo que meditamos, Padre, en el por qué permites, Padre, que pasen cada una de estas situaciones, Padre, y queremos darte gracias, Padre, también por tu palabra. Que tú nos ayudes, Padre, a descansar en ti, a confiar en ti, Padre, a poder tener la fe, Padre, para poder estar tranquilos de que todo lo que tú vas permitiendo en cada una de nuestras vidas, Padre, tiene un propósito, Padre, y que podamos realmente estar tranquilos, Padre, con lo que tú vas haciendo y vas permitiendo y lo que no permites también, Padre, en cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre, por saber que estás acompañándonos a cada uno de nosotros, Padre, y también poder recordar, Padre, esto último, quizás te buscamos, quizás estamos, Padre, esperando una respuesta, una guía, Padre, saber quizás qué decisión tomar, ¿sí? Qué paso dar, qué paso no dar, Padre, pero quizás nos encontramos en situaciones de silencio, en situaciones en que quizás a nuestros ojos no te debemos orar, Padre, pero podemos descansar en que si tú estás en silencio, Padre, muy probablemente puedas estar probando lo que en nosotros fuiste formando, Padre, para poder ver si damos los frutos, Padre, que tú anhelas en cada una de nuestras vidas. Guíanos, Padre, a hacer tu voluntad, Padre, a poder conocerla y que podamos obrar, Padre, en esa relación de cada día, Padre, para poder saber cuál es el propósito para cada una de nuestras vidas. Dejamos en tus manos lo que queda de la reunión y que tú nos estés acompañando. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias, Charlie. Abro la galería para ver 21 conectados. Leo un pasaje que dice así: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó.
Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo que escuchamos, hermanos, en el fondo del pensamiento, con el ejemplo de Job, hay una palabra muy importante, porque Job podría plantearse, ¿por qué me pasa esto a mí? Perdió todos los bienes, perdió todos los hijos en un día. Y él dijo, el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Muy bien. Pero no atribuyó despropósito en Dios. Y ese es el secreto de la vida que se conforma a la voluntad del hacedor. El barro que dice al que lo hizo que está bien hecho. No hay despropósito en el Señor, en ninguna prueba, en ninguna circunstancia de la vida, en ningún problema que se pueda presentar, en ningún bien que tengamos. Todos los propósitos del Señor a los que le aman ayudan a bien. Todo lo que Dios permite obra para bien, cantamos en ese himno 210. Así que tengamos presente esto siempre, hermanos, porque se presentan en la vida circunstancias y difíciles de entender, pero el profesor está en silencio mientras damos el examen. Así que muy bien, muchas gracias, un saludo a todos. ¿Quién quiere saludar a alguien? Acá veo a todos los conectados, a todos los hermanos, un beso de mi parte. El domingo a las 10 de la mañana tenemos la cena en la chacra, así que acordémonos de esta reunión.